Bien, sigamos. Entonces yo les estaba mostrando que cinemática y cinética, si bien son dos conceptos que estudiamos en forma separada, uno que me da el estudio del movimiento sin considerar la fuerza y otro que estudia el movimiento considerando las fuerzas, ¿sí? Yo les estaba diciendo que en la vida real la cinemática y la cinética suceden a la vez. No se puede estudiar ningún sistema mecánico sin considerar esta situación. Básicamente, el hecho de que las separemos es solamente por un tema de estudio y de comprensión de los diferentes conceptos que cada una abarca y muestra, ¿sí? El tema de la síntesis y del análisis también puede ser tratada de la misma manera que se trata la cinemática y la cinética. Y normalmente lo que generalmente se hace en la práctica es primeramente considerar los movimientos cinemáticos que nosotros deseamos lograr, porque como ya vamos a ver y como vamos a definir, los mecanismos son aquellos dispositivos, aquellos sistemas mecánicos que nos van a permitir controlar movimiento. Esto es un concepto que tiene que quedar claro, y que tiene que quedar claro, ¿sí? Porque ya vamos a dar, digamos, un par de definiciones de mecanismos, pero siempre vamos a tener que tener claro que un mecanismo básicamente es un dispositivo, es un sistema mecánico que me va a permitir controlar movimiento. Esto es lo más importante, ¿sí? Entonces, cuando yo comienzo a diseñar, cuando yo comienzo a generar la solución de un problema de control de movimiento, lo primero que voy a considerar son los movimientos que nosotros deseamos y las consecuencias que pueden tener estos movimientos. Y después, a continuación, analizaremos desde el punto de vista dinámico el análisis de las fuerzas cinéticas que van a estar, digamos, asociadas a esos movimientos. Es lógico mirarlo desde ese ámbito, porque si nosotros pensamos en la ecuación de Newton, la segunda ecuación, el segundo ley de Newton, que nos dice qué cosa, que la fuerza es la masa por la aceleración. Entonces, nosotros vamos a tener que conocer, básicamente, y en un principio, las aceleraciones para calcular finalmente las fuerzas dinámicas que son debidas al movimiento de los cuerpos. ¿Por qué? Porque los cuerpos tienen masa y por lo tanto ese movimiento de esos cuerpos generan fuerzas que son las fuerzas que denominamos fuerzas internas o fuerzas dinámicas, que son propias del movimiento de los cuerpos. También podríamos tener el caso en que, conocidas las fuerzas, debamos conocer las aceleraciones. Pero para conocer las aceleraciones, también deberemos conocer las velocidades, ¿sí? Que son parte de esta cinemática. Por eso es que se le da a la cinemática el valor, ¿sí? Si es la manera, tal vez la palabra para denominar el propósito,
¿sí? Como dice ahí la diapositiva, de crear y diseñar movimientos deseados de los elementos mecánicos. O sea, la cinemática es la que está encargada de diseñar los movimientos deseados de los elementos, ¿m? Que van a conformar un dispositivo, un sistema mecánico. Y luego nosotros vamos a calcular matemáticamente las posiciones, velocidades y aceleraciones que van a generar esos movimientos, ¿no? Generalmente, en todos los cuerpos que se mueven sobre la Tierra, generalmente la masa es constante. No podemos hablar de un cohete que sale de la Tierra. ¿Por qué? Porque sería un elemento que a medida que se va moviendo va perdiendo masa, ¿sí? Pero si estamos hablando de un auto, de lo que sea que se mueva sobre la Tierra, básicamente mantienen el valor de su masa, ¿sí? Bien. Perdón. Ahora, como estas fuerzas que dependen de la aceleración depende del tiempo. Por lo tanto, las fuerzas dinámicas también serán parámetros que van a depender de, o van a ser función del tiempo. Estas fuerzas dinámicas, uno tiene que tener claro que a veces las fuerzas internas, debido a los movimientos de los elementos que conforman un mecanismo, son más importantes a veces que las fuerzas externas. Yo siempre doy el ejemplo de un motor, que está conformado, como ya vamos a ver, por un sistema de piezas que son el pistón, la biela, el cigüeñal, ¿sí? Moviéndose todo esto dentro de un bloque que ya vamos a ver que se llama bastidor, que en el caso del motor es un block, que es la pieza fija, respecto de la cual se mueven estas otras tres piezas que acabo de mostrar. Creo que todos tienen idea de lo que es un motor, básicamente, y el hecho de que si yo acelero sin carga un motor, estando en la esquina de una calle, en una esquina, y haciéndome el tuerca y queriendo acelerar el motor, tratando de ser picante, estoy acelerando el motor sin carga, o sea, no hay nada que contrarreste las fuerzas dinámicas que genera el hecho de que yo estoy acelerando la biela, ¿sí? Y el pistón, y que realmente el pistón no desarrolla ninguna fuerza, digamos, sobre el piso, produciendo el torque necesario para mover el vehículo, ¿sí? Entonces, estas fuerzas dinámicas que se generan por el solo hecho del movimiento de las piezas, a veces son muy grandes y pueden ser dañinas para el motor, así que ténganlo presente. Bien, entonces dijimos que estas fuerzas dinámicas y las fuerzas externas, que en este caso del motor, la fuerza externa vendría a ser la fuerza que los gases generan sobre la cabeza del pistón, ¿sí? Todas estas fuerzas van a generar ¿qué cosas sobre las piezas, sobre la biela, sobre el cigüeñal, sobre el pistón? Van a generar esfuerzos, ¿no? Van a generar esfuerzos debido a estas fuerzas. Ahora, nosotros como ingenieros de diseño, ¿no es cierto?, el diseño de la ingeniería, debemos tener como fin crear estos sistemas de tal manera que no fallen durante su vida de servicio, básicamente. O sea, tienen que tener una vida útil y no deben fallar. Por lo tanto, nosotros deberemos tener en cuenta que estos esfuerzos que se generan en estas piezas
estén dentro de los límites que pueden aceptar los materiales que nosotros mismos tendremos que elegir para poder conformar esas piezas que van a resistir esas fuerzas, ¿sí? Además de las condiciones ambientales o de trabajo que tengan, ¿sí? Depende de si estas piezas son las piezas del motor y sabemos que están trabajando en caliente, ¿sí? O si fuera un sistema cualquiera, un mecanismo cualquiera, tener en cuenta que no es lo mismo que trabaje como vamos a ver, en Jujuy o en La Quiaca, que en Tierra del Fuego, ¿sí? Las condiciones ambientales también hacen al comportamiento de los materiales. ¿Está bien? Entonces, como hemos dicho, todo esto requiere que las fuerzas que están actuando sobre los sistemas se mantengan dentro de los límites deseados, ¿sí? Bien, nosotros como mecánicos nos interesa los mecanismos, o sea, aquellos sistemas que van a tener movimiento, ¿sí? O sea, las máquinas básicamente, donde van a estar en presencia todas estas fuerzas, tanto fuerzas dinámicas como fuerzas externas. Y como dije anteriormente, estas fuerzas dinámicas a veces son más importantes que las fuerzas externas. ¿Por qué? Y porque son proporcionales a las aceleraciones que van a adquirir los diferentes elementos que conforman a ese mecanismo, ¿sí? Y por lo tanto, esto nos hace pensar en la cinemática, que es a través de la cual nosotros hemos diseñado a ese mecanismo, o sea, le hemos dado medidas a ese mecanismo, longitudes de lo que nosotros vamos a llamar barras, y eso va a dar como resultado que los diferentes puntos de esos elementos van a tener velocidades y van a tener aceleraciones que pueden llegar a tener valores tan importantes que hagan que ese mecanismo no funcione de una manera correcta. Entonces, el mecanismo o el sistema va a resultar un diseño defectuoso, básicamente. Entonces, hay que tener, por eso se dice que hay que tener claro que un diseño que tenga una cinemática deficiente va a resultar en algo que va a funcionar impropiamente, ¿ah? Como dice acá la diapositiva. Por ello, el éxito del diseño se basa en el planteamiento de una correcta cinemática, ¿ah? Bien, creo que les he dado un concepto general, ¿sí? De la importancia que tiene la cinemática en lo que es el diseño de los sistemas mecánicos, mecanismos, dispositivos, que nos van a permitir controlar los movimientos. Y del concepto de las fuerzas, tanto externas como las fuerzas internas, que son las fuerzas dinámicas, que son parte del hecho de que las piezas, los elementos que van a conformar a los mecanismos, tienen masa y debido al movimiento van a generar esas fuerzas dinámicas que que es la que nosotros debemos considerar y diseñar a esas piezas de esos mecanismos tal que puedan soportar los esfuerzos que estas fuerzas les generan durante toda la vida útil de ese mecanismo, básicamente. Bien. A continuación,
nosotros entramos en el concepto de diseño, proceso de diseño. Ese proceso de diseño que nos va a permitir encarar esta tarea de resolver un problema, real de ingeniería, ¿no? Básicamente. Entonces, acá vamos a tener una serie de palabras como diseño, invención, creatividad, ¿sí? Que básicamente son palabras que no son propias de una sola actividad, ¿sí? No son propias de nosotros los mecánicos, sino estas palabras son comunes a muchas de las especialidades que tienen que ver no solamente con la ingeniería, sino con otros temas como son la moda, por ejemplo, el diseño de la moda, el diseño de una vestimenta, ¿no? La creatividad para diseñar, para poder dar la forma a un determinado vestido, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero también tiene que ver con la arquitectura, sea el diseño de puentes, el diseño de grandes edificios, de grandes obras de arquitectónicas, ¿sí? Y por supuesto nosotros también en el diseño de máquinas, ¿sí? De piezas de máquinas, inclusive de estructuras, como sería el chasis de un vehículo. O sea, tenemos que estas tres palabras no son propias de una especialidad, sino están compartidas por todas las especialidades, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué significa diseño? ¿Qué significa diseñar? ¿De dónde sale la palabra esta? Sale del latín designare, ¿sí? Que significa señalar o marcar. También tiene una definición muy general que está colocada ahí en la diapositiva, que dice esbozar, trazar o planear como acción o trabajo para concebir, inventar, idear, ¿sí? Entonces, uno como ingeniero de diseño y vamos a trazar una determinada pieza con el lápiz, con el papel, cosa que no debemos hacer, como ya vamos a ver, de entrada, sino que vamos a tener que prepararnos, como vamos a ver, pero busco de ver que básicamente la palabra trazar, ¿sí? Esbozar sería, por ejemplo, esbozar un boceto, un vestido, ¿sí? O planear, ¿qué podemos planear? Planear un proceso de trabajo, el proceso que nos va a permitir obtener un producto terminado a partir de la materia prima, ¿sí? Yo siempre les doy el ejemplo, en esto, del proceso de mecanizado, por ejemplo, en una empresa donde yo trabajé que se llamaba Perfect Cycle, que hacía las partes correspondientes de pistones, camisa de cilindro, ¿sí? Aros de pistón, que son los conjuntos que permitían la rectificación de los motores, ¿sí? En este proceso
por ejemplo, de hacer una camisa, contaba de 5 pasos básicos, que era tomar la pieza, que era un tubo, el cual se debía dar la medida, la longitud, se tenía que cortar, luego se lo devastaba exterior e interiormente para darle las medidas aproximadas de lo que es el interior y el exterior. Luego pasaba a una zona de alesado que tenía que ver con darle la medida interior de ese tubo, pero siempre dejando un sobrematerial interno para un proceso posterior. Y luego pasaba a lo que eran los tornos de control de numérico, que le daban la forma exterior a esa camisa, ese tubo, con todo el perfil correspondiente. Y finalmente se le daba lo que llamaba el bruñido, que era terminarlo interiormente con un rayado que hace que esa camisa, cuando está funcionando, debido a ese rayado que le generamos interno, la lubricación, el aceite se ingresa en esas rayas y permite una mejor lubricación. O sea, como ustedes ven, no solamente se puede diseñar una pieza o un vestido o un edificio, sino que se pueden planear todos los procesos para poder llegar a un producto terminado a partir de la materia prima. Bien, dentro de lo que es el diseño de ingeniería, la definición de diseño tiene una definición más específica, y dice que el diseño de ingeniería es el proceso de aplicar las diversas técnicas y principios científicos con el objeto de determinar un dispositivo, un proceso, como le acabo de decir, un sistema, con detalles suficientes que permitan su realización. El diseño puede ser simple o complejo, puede ser fácil, difícil, matemático, no matemático, o puede implicar un problema trivial o de gran importancia. ¿Sí? Entonces, básicamente, el diseño, desde el punto de vista de la ingeniería, nos va a requerir a nosotros, como ingenieros de diseño, tener claro una serie de conceptos, como es el que yo les estuve adelantando, que es los conceptos de síntesis y de análisis. El concepto de análisis es sencillo para nosotros entenderlo, porque durante toda la vida educativa de un alumno, desde su primario, secundario y universitario también, básicamente se caracteriza esta plataforma de adquirir conocimientos, ¿sí? Es basada en el análisis. ¿Qué es lo que es el análisis? Es el descomponer en las partes constituyentes, o sea, descomponer, separar, desorganizar en las partes componentes, ¿sí? Yo siempre hago el ejemplito de que cuando somos niños nos regalan a los varones un autito y lo que hacemos es jugar un ratito y al ratito lo empezamos a desarmar para ver cómo está hecho. Y en el caso de las chicas, seguramente que también ha pasado lo mismo, ¿sí? Con sus cosas. Entonces, tratamos de analizar cómo están conformadas las cosas. Y esto es necesario para un ingeniero,
el saber analizar a los diversos sistemas, tanto mecánicos, eléctricos, térmicos o de fluidos, ¿sí? Para lo cual necesita tener clara, ¿no es cierto?, cuáles son las diferentes herramientas, las diferentes técnicas matemáticas que le van a permitir hacer este análisis. Y también van a tener que tener claro, ¿sí?, los conceptos fundamentales de física, ¿sí?, y de geometría y de química a veces, que tienen que ver con la función de ese sistema mecánico, de ese sistema, ¿no?, que nosotros vamos a estudiar, básicamente. Pero bien, ¿qué requiere el análisis? Aquí viene lo importante de esta cuestión, además de lo que significa cada cosa. ¿Qué me permite el análisis? Me permite analizar, o sea, descomponer en su parte constituyente. Eso intrínsecamente me está diciendo que yo analizo algo que existe, Es decir, puede ser un dispositivo, puede ser un proceso que ya está hecho, pero que lo quiero mejorar, entonces lo voy a analizar para mejorarlo a ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, existe y yo lo puedo analizar, lo puedo descomponer. Ahora, ¿qué significa la síntesis? La síntesis significa integrar, significa organizar, es decir, ¿integrar qué cosa? Integrar variables, integrar conceptos, integrar, organizar conceptos que estén relacionados con un problema que requiere una solución, ¿sí? Mover una pieza de una posición a otra posición. Lo que ustedes se imaginen, esto estará relacionado con una serie de necesidades, de variables, de posiciones, de velocidades, como parámetros que deberemos organizar, integrar y buscar la forma de solucionar para encontrar esa trayectoria que me lleve esa herramienta de una posición a otra posición deseada. Bien, ese es el trabajo de la síntesis, encontrar básicamente a ese dispositivo que me va a cumplir con esa necesidad. Por lo tanto, ¿de qué se caracteriza la síntesis? De que yo no tengo nada físico al principio de mi comienzo en la síntesis. Tengo una serie de necesidades, tengo el planteo de un problema y yo debo, a través de mi análisis, organizar todos los conocimientos que pueda tener en relación con el problema para poder llegar a encontrar ese elemento físico, ¿sí?, o no físico, que puede ser un proceso, para llegar a la solución. ¿Está claro? Esto es muy importante porque es lo que normalmente yo pregunto y a veces no se sabe explicar. ¿Está bien? Bien. Espero que lo tengan claro, si no me preguntan, lo preguntamos, lo seguimos trabajando. Bien, entonces dijimos que el diseño es una componente general, ¿sí?, en la práctica de la ingeniería. Ahora, nosotros, a través de nuestro transcurrir por las diferentes instancias educativas, para que nosotros podamos, sobre todo en ingeniería,
¿sí? Todos, yo creo que todas las especializaciones tienen su complejidad, pero nadie puede decir que la ingeniería no sea una especialidad que tiene que ver con complejidad, o sea, resolver problemas de ingeniería reales requieren de un esfuerzo bastante interesante y de bastante conocimiento. Entonces, ahora, a través del estudio, a través del análisis, para poder adquirir esos conceptos durante todas las materias que hemos ido cursando, física, matemática, hemos tenido una serie de problemas que se nos han dado, que se nos han explicado, cuya misión era ser el soporte o ser la herramienta para que nosotros podamos entender los conceptos que se nos querían vertir desde el punto de vista teórico, ¿sí? Ahora esos problemas se caracterizan por ser lo que se llaman problemas estructurados, es decir, tienen la forma de que, dado una serie de variables, A, B, C, D, ustedes tienen que calcular una variable E. Es decir, física 1, a través de la ecuación de velocidades, entonces le daban los datos correspondientes para que ustedes, en función de aplicar una ecuación, podían determinar la velocidad o la aceleración de ese cuerpo moviéndose. Bien. Cuando vamos a la vida real, de problemas de ingeniería real, de resolver problemas, el tema de, o sea, la práctica profesional, esto no es meter miedo ni nada, esto es la realidad y esto es la vida real de un ingeniero, ¿sí? De resolver problemas, ya sea tanto del diseño como de planear, como ya les dije, un método de trabajo, o resolver el problema del layout de una planta, ¿sí? Estos problemas no están en el libro. La resolución de estos problemas normalmente no están en el libro. O sea, no podemos ir a buscarlo. Y decir, esto lo puedo sacar de aquí y ya está. Lo que voy a sacar del libro son los conceptos. Son todo lo que necesito aplicar y es el sustento para que nosotros podamos, con nuestro ingenio, porque por eso somos ingenieros, con nuestro ingenio, poder resolver problemas que se denominan no estructurados, problemas que no están estructurados, ¿sí? Son problemas que no están bien definidos, no tienen la información suficiente como para que a partir del planteo de ese problema, nosotros podamos resolverlo sin ningún drama y encontrarle la solución, ¿sí? Entonces, generalmente, ante esta cuestión de problema no estructurado, no solo los estudiantes de ingeniería, como el ingeniero junior, como ingenieros por ahí muy experimentados, frente a esta situación de resolver un problema no estructurado, se encuentran con lo que se llama el síndrome de la hoja en blanco, o sea, encontrarse frente al desafío de resolver un problema y tener la cabeza en blanco, básicamente no saber para dónde disparar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y que tenemos que tener cuidado frente a esta situación y el ingeniero de diseño
sea cualquiera su disciplina, ¿sí? Va a tener el desafío de estructurar el problema, no estructurado. O sea, como acabo de decir, el problema como se le plantea al ingeniero está definido e incompleto. Por lo tanto, antes de solucionar o tratar de analizar la situación, deberá saber definir con mucho cuidado el problema. Y esto se hace mediante lo que se llama un planteamiento de ingeniería. ¿Sí? Un planteamiento de ingeniería. Entonces, el problema no estructurado es función del ingeniero estructurar